Bien, buenas tardes. Vamos a resolver el último problema de máquinas síncronas, concretamente un problema muy parecido al del examen de febrero de 2024 de la segunda semana. Digo que es muy parecido porque conceptualmente hablando la resolución del problema es idéntica a la que vamos a realizar, aunque para mi gusto esta redacción está mejor hecha que la del enunciado del examen. El problema dice lo siguiente: se dispone de un motor síncrono de dos polos, 2300 voltios, 2500 caballos de potencia nominal y 50 hercios, cuyo estator está conectado en estrella. Esto quiere decir que el motor es trifásico y que tiene una reactancia síncrona de 1,5 ohmios. Me dicen que inicialmente este motor se alimenta con su tensión nominal, es decir, 2300 voltios de tensión de línea, y que acciona una carga mecánica de 1800 kilovatios. Y su excitación se ajusta para que el factor de potencia valga 1, es decir, el factor de potencia de dicho motor es 1. Lo que es lo mismo, el coseno del desfase entre la tensión y la intensidad del motor es igual a 1. Dice, seguidamente se va aumentando paulatinamente la carga mecánica, manteniendo constante la corriente de excitación, hasta conseguir que esta máquina proporcione su par máximo. Y entonces nos piden que precisamente calculemos ese par máximo y el factor de potencia que presenta el motor cuando proporciona su par máximo. En primer lugar, si el motor está alimentado por una red de potencia infinita de 2300 voltios y 50 hercios de tensión nominal. También me dicen que, como nota, que se acepte que las reactancias síncronas de estas dos máquinas son constantes, no dependen del punto de funcionamiento, y que la resistencia de las fases de los inducidos de las dos máquinas y la impedancia de la línea que une dichas máquinas, esto tiene relación con el segundo apartado, son despreciables, y también se desprecian las pérdidas de ambas máquinas. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es que, en primer lugar, lo que hacemos es conectar en el apartado A1, lo que estamos haciendo es conectar el motor síncrono a una red de potencia infinita. Eso quiere decir que la red como tal, que podríamos modelarla por un equivalente Thevenin, si la red es de potencia infinita, eso implica que la impedancia de la red es nula. Es decir, que nosotros vamos a estar alimentando directamente el motor con los 2300 voltios, que son tensión de línea, o 2300 partido raíz de 3, tensión de fase, que estableceremos como referencia fasorial. Es decir, esta es la tensión de alimentación de cada una de las fases de este motor síncrono cuando está conectado a una red de potencia infinita. Podemos ponerlo por aquí: red de potencia infinita. Es decir, esto implica que la impedancia de la red es igual a 0. Es una red ideal. En estas condiciones lo que tenemos es que la impedancia síncrona del motor, pues nos han dicho que es 1,5, como es una reactancia síncrona, pues 1,5J ohmios. Y pues a priori desconocemos cuánto vale la tensión de excitación. Vamos a decir que será el fasor E sub 0. Lo que sí sabemos es que este motor proporciona a la carga en cuestión pues una potencia trifásica, potencia activa trifásica, es decir, P3F igual a 1800 kilovatios. Y me dicen además que eso lo hace con un factor de potencia, el coseno de phi sub m es igual a 1, es decir, tiene un factor de potencia unidad. Eso lo que me está relacionando es cuánto vale el desfase entre la tensión de alimentación, vamos a decir que esto es tensión de alimentación de una fase, y cuál es el desfase entre esa tensión y la intensidad que circula por cada una de las fases. Bien, por tanto, phi sub m, lo podemos decir por aquí,
Phi sub m no es más que el ángulo que forman U sub f e I sub f. Por tanto, lo que podemos ver mediante la expresión de la potencia activa trifásica, la potencia activa trifásica no es más que 3 veces el valor eficaz de la tensión de fase por el valor eficaz de la intensidad de fase por el coseno que forman esa tensión y esa intensidad, o lo que es lo mismo, coseno de phi sub m. Podemos ver que en esta expresión conocemos tanto la potencia activa trifásica que proporciona el motor a la carga mecánica, conocemos la tensión de fase en su valor eficaz y conocemos cuánto vale el factor de potencia, que me dicen que es 1. Por tanto, de aquí podemos despejar el valor eficaz de la intensidad de fase. El valor eficaz de la intensidad de fase no será más que pues la potencia, que vale 1800 por 10 elevado a 3 vatios, partido por 3 veces el valor eficaz de la tensión, es decir, 2300 partido raíz de 3, y el factor de potencia, que es 1. Por tanto, esto sale una intensidad en valor eficaz de 451,84 amperios. Esto no es más que el valor eficaz de esa intensidad. Lógicamente, si quiero representar el fasor asociado a dicha intensidad, el fasor I sub f tendrá valor eficaz 451,84 y un desfase, lógicamente, de 0 grados. Es decir, esta intensidad de fase está en fase con la tensión de alimentación para que efectivamente el factor de potencia de este motor, es decir, este motor, tenga una tensión y una intensidad en fase. Es decir, U sub f e I sub f tienen que estar en fase. Mismo de fase de 0 grados, que hemos establecido como referencia fasorial. La ventaja de tener este punto de operación es que si conocemos I sub f, ahora podemos determinar mediante una segunda ley de Kirchhoff cuánto vale la excitación, es decir, la tensión de excitación de dicho motor. Para ello, básicamente lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Kirchhoff o la ley de Kirchhoff de las tensiones, y lo que tendremos es que la tensión E sub 0 en fasor es igual a U sub f, fasor U sub f, menos la impedancia síncrona por la intensidad I sub f. Esto es igual a pues 2300 partido raíz de 3 a 0 grados menos 1,5 J, que multiplica a la intensidad que hemos calculado, es decir, 451,84 a 0 grados. Esto es igual a 1490,9 con un desfase de menos 27,04 grados. Estos son voltios. Esta es la tensión de excitación de este motor en este punto de operación, en el que el factor de potencia del propio motor es igual a 1. Sin embargo, lo que me dicen es que inicialmente este motor se alimenta con estos 2300 voltios, accionando una carga mecánica de 1800 kilovatios. Pero seguidamente se va aumentando paulatinamente la carga mecánica, manteniendo constante la corriente de excitación. Es decir, si la intensidad de excitación, si queréis, I sub 0 es igual a una constante, eso implica que E sub 0 también es igual a una constante. Esto se cumple, es decir, E sub 0 será constante en valor eficaz. Por tanto, lo que podemos saber aquí es que E sub 0, en esta primera situación en la que el motor es accionado por una red de potencia infinita, será igual a 1490,9 voltios. El desfase, pues a priori no lo conoceremos. Lo que me dicen ahora es que efectivamente
vamos aumentando paulatinamente la carga mecánica, manteniendo constante la corriente de excitación, hasta conseguir que esta máquina proporcione su par máximo. Bien, en este punto tenemos que decir que el par máximo, o el par a secas, no es más que la potencia mecánica partido por la velocidad de giro de este motor. Por tanto, podemos decir que para una máquina síncrona concreta de frecuencia constante y número de polos constante, número de pares de polos constante, la velocidad de giro es 2 por pi por f partido por el número de pares de polos. En este caso, la frecuencia de la red era 50 Hz, por tanto esto sale 100 pi partido por el número de pares de polos. En este caso el motor tiene un par de polos, tiene 2 polos, por tanto 100 pi partido por 1, 100 pi radianes por segundo. Por tanto podemos ver que esta velocidad de giro es constante y por tanto el par será máximo cuando esta potencia sea máxima. La expresión de la potencia que se ve en la teoría básicamente lo que dice es que esta potencia depende básicamente de la tensión de alimentación, valor eficaz de la tensión de alimentación, valor eficaz de la excitación, de la tensión de la excitación, es decir, E sub 0, partido por el valor de la reactancia que une la alimentación con la excitación del motor. Por tanto, en este caso diríamos reactancia síncrona, multiplicada por el seno de delta, donde delta es el desfase entre la tensión de alimentación, U sub F, y la tensión de la excitación, es decir, E sub 0 fasor. Por tanto, a la pregunta ¿cuándo es máxima esta potencia? Pues podemos ver que en principio tanto la tensión de alimentación como la excitación, la tensión de excitación son constantes y por tanto esta P será máxima cuando el seno de delta se haga igual a 1, es decir, el desfase entre la tensión de alimentación y la tensión de la excitación sea de 90 grados. Por tanto, la potencia máxima será 3 veces U sub F, que son 2300 partido por raíz de 3 por 1490,9 partido por la reactancia síncrona, que era 1,5 ohmios, por el seno, en este caso, de 90, para que la potencia sea máxima. Y esto a mí me sale un valor de 3960 por 10 elevado a 6 vatios, que da un par máximo. Pues lógicamente el par máximo vendrá determinado por la potencia máxima y la velocidad de giro. Y esto a mí me sale un valor de 12.603 newton por metro. Este sería el par máximo que desarrolla este motor cuando está alimentado por una red de potencia infinita. También me piden el factor de potencia correspondiente a esta primera situación. Y lógicamente, para que la potencia que entregue a este motor sea máxima, tenemos que evaluar una situación un poco distinta a la que estábamos evaluando inicialmente. Porque inicialmente decíamos que el factor de potencia era la unidad. Y lo que hemos visto es que en ese caso la tensión de la excitación tenía un desfase de menos 27 grados. Es decir, entre la tensión de alimentación, que tenía un desfase de 0 grados, y la tensión de la excitación, que tenía un desfase de menos 27, hay un desfase relativo de 27 grados. Sin embargo, para que el motor entregue la máxima potencia, hemos dicho que la tensión U sub F
y la tensión de excitación tiene que tener un desfase de 90 grados. Pues eso lo podemos modelar como, podemos establecer, por ejemplo, como referencia la tensión E sub 0, diremos que como la corriente de excitación era constante, la tensión de dicha excitación también será constante, 1490,9, y el ángulo pues lo podemos establecer donde queramos. Lo que se tiene que cumplir es que este ángulo sea 90 grados más pequeño que el ángulo de la tensión de alimentación. Por ejemplo, podemos decir que este sea el ángulo de 0 grados voltios y por tanto la alimentación no tendrá un ángulo de 0, sino que tendrá un ángulo de 90 grados. En estas condiciones se tiene que cumplir sí o sí que la potencia que absorbe el motor es la potencia máxima, porque el desfase entre la tensión de alimentación y la tensión del motor es de 90 grados. Bien, pues para ver el factor de potencia con el que trabaja el motor en estas condiciones, lo que tendremos que calcular es esta intensidad, digamos por ejemplo I sub 1 en este circuito. Básicamente lo que podemos decir es aquí tenemos esta tensión y por tanto podemos plantear de nuevo la segunda ley de Kirchhoff, donde se debe cumplir que esta tensión de alimentación U sub F será igual a ZS por I sub 1 más E sub 0. Es decir, de aquí lo que obtenemos es que I sub 1 es igual a 1331 con un desfase de 48,31 grados amperios. Por tanto, el factor de potencia del motor en estas condiciones se mide mirando al desfase que hay entre la tensión de alimentación y la intensidad de fase. Por tanto, el factor de potencia en estas condiciones será igual al coseno del ángulo de U sub F, es decir, de 90 grados, menos 48,31 grados. Y esto es igual a 0,7467 y es un factor de potencia inductivo porque efectivamente la tensión de alimentación U sub F va por delante de la intensidad I sub 1, ya que la tensión está a 90 grados y la intensidad I sub 1 está a 48,31. Por tanto, es un factor de potencia inductivo. Bien. Muy bien. Bueno, este era el caso en el que el motor funciona con un factor de potencia unitario y está conectado a una red de potencia infinita. Sin embargo, en el apartado A2 lo que me piden es que ahora el motor, en vez de estar alimentado por una red de potencia infinito, está alimentado por un generador síncrono, también de dos polos, de tensión nominal 2300 voltios, también me dan la potencia aparente nominal y su frecuencia, cuyo estator está conectado también en estrella y que tiene una reactancia síncrona de 2 ohmios. Es decir, la impedancia síncrona del generador es igual a 2J ohmios por cada una de las fases de este generador trifásico. Me dicen que la corriente de excitación de este generador también permanece constante e igual a la que se necesita para alimentar al motor en sus condiciones iniciales de 1800 kilovatios y factor de potencia igual a 1. Es decir, para el segundo apartado, para el apartado A2, lo que tendremos es una máquina síncrona, en concreto un generador síncrono, con una impedancia síncrona que alimentará al motor síncrono
que nos dice el enunciado. Concretamente, aquí tendremos la tensión de la excitación del motor. Podemos decir que esta será la tensión del generador síncrono, E sub G. Esta será la impedancia del generador y esta es la impedancia síncrona del motor, que sigue siendo 1,5 J ohmios. Esta impedancia hemos dicho que es 2J ohmios y de momento no conocemos nada más. Lo que me están diciendo es que este motor, cuando se conecta al generador síncrono, seguimos observando lo mismo. Es decir, partimos de las condiciones en las que la tensión de alimentación del motor, que es esta tensión que tenemos aquí, es 2300 voltios partido por raíz de 3 y que el factor de potencia del motor en estas condiciones, vamos a decir que esto sea también la intensidad de fase, pues el factor de potencia sigue siendo 1, es decir, que el desfase entre esta tensión de alimentación que establecemos como referencia fasorial a 0 grados y esta intensidad de fase es 0. Es decir, el coseno del ángulo que forman esas dos magnitudes es igual a 1. Por tanto, si resolvemos, lo que veríamos es que efectivamente I sub F en estas condiciones sigue siendo 451,84 con un desfase de 0 grados amperios. Y por tanto, ahora podemos calcular cuánto vale la tensión de la excitación del generador síncrono mediante la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff a este circuito, es decir, que E sub G es igual a Z sub G más Z sub S, todo esto multiplicado por la intensidad de alimentación más la tensión E sub 0. Lógicamente, esta tensión E sub 0 valdrá exactamente lo mismo que valía al principio, es decir, 1490,9 a menos 27,04 grados. Es decir, 1490,9 a menos 27,04 grados voltios. Y por tanto, esto sale un valor de 1606,2 con un desfase de 34,24 grados y estos son voltios. Esta es la tensión de la excitación del generador síncrono, E sub G. Me dicen que la corriente de excitación de este generador también permanece constante e igual a la que se necesita para alimentar al motor en sus condiciones iniciales. Es decir, que E sub G también es constante en valor eficaz. Es decir, E sub G va a ser para nosotros 1606,2 voltios. La cuestión es que me están pidiendo que calculemos el par máximo que proporciona el motor síncrono ahora conectado a ese generador síncrono, sabiendo que la tensión de alimentación, esta E sub G, la tensión de la excitación del generador es constante. Y por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la siguiente expresión. Diremos que la potencia que entrega este generador síncrono al motor no es más que 3 veces la tensión del generador por la tensión del motor partido por la suma de las reactancias que tenemos entre dichas máquinas, es decir, la reactancia del generador más la reactancia síncrona del motor, multiplicado por el seno del ángulo que forman E sub G y E sub 0. Es decir, esto es el desfase entre
E sub G y E sub 0. Por tanto, si de nuevo queremos hacer máxima esta potencia será máxima cuando el seno de delta sea igual a 1, es decir, delta tenga un valor de 90 grados. Para ello, pues como las excitaciones se mantienen constantes, tendremos 3 veces 1606,2 por 1490,9 partido por 2 más 1,5 y todo esto multiplicado por el seno de 90 para que dicha potencia sea máxima. Y esto sale un valor de 2,0526 por 10 elevado a 6 vatios. Es decir, el par máximo en estas condiciones, cuando el motor se conecta al generador síncrono, pues lo que tenemos es esta nueva potencia activa máxima partido por la velocidad de giro que no ha cambiado, es decir, 6.534 newton por metro. Este es el par máximo que es capaz de desarrollar el motor cuando se conecta a un generador síncrono también. Para poder evaluar ahora cuál es el factor de potencia con el que trabaja este motor en estas condiciones, lógicamente vamos a tener que replicar esta situación, pero ahora considerando que el desfase entre la tensión E sub G y la tensión E sub 0 es de 90 grados. Esto, como digo, para el cálculo del factor de potencia en estas condiciones. El factor de potencia. Por tanto, lo que vamos a tener es esta tensión ya no necesariamente va a ser igual a la que hemos calculado antes, esta intensidad tampoco. Lo que se tiene que cumplir es que E sub G y E sub 0 tienen un desfase entre ambas de 90 grados. Es decir, E sub G será 1606,2 a 90 grados y E sub 0 seguirá siendo 1490,9 con un desfase de 0 grados voltios, para que efectivamente el ángulo delta sea 90 y por tanto el seno sea 1. En estas condiciones pues tendremos que calcular ahora otra vez esta intensidad. Podemos decir, por ejemplo, que esta intensidad vale I sub 1 y de hecho el segundo apartado lo que nos pedirá es cuánto vale la tensión que aparece entre las máquinas en estas condiciones de par máximo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es, pues, I sub 1 será igual a E sub G menos E sub 0 partido por la suma de las impedancias que tenemos conectadas entre las dos máquinas, ZG más ZS, y esto es igual a 626,14 con un desfase de 42,87 grados. Estos son amperios, esta es la intensidad que absorbe el motor en cada una de sus fases. Y lógicamente, para calcular tanto el factor de potencia como la tensión entre las máquinas, me hace falta determinar este fasor, que podemos hacerlo mediante la segunda ley de Kirchhoff aplicada a esa malla del circuito. Es decir, U será igual a E sub 0 más la impedancia síncrona por la intensidad I sub 1. Y esto queda 1095,3 con un desfase de 38,94 grados. Estos son voltios y por tanto a la primera pregunta, que es ¿con qué factor de potencia trabaja este motor? Pues tendremos que este motor
a su entrada tiene una tensión de 1095,3 a 38,94 y esa tensión tiene un desfase con respecto a la intensidad I1 de pues 38,94 menos 42,87. Es decir, el factor de potencia es muy alto, en este caso es 0,9977, y la otra cuestión que se puede visualizar aquí es que es un factor de potencia capacitivo, porque en este caso la intensidad va por delante de la tensión y por tanto se trata de un factor de potencia capacitivo. El motor está funcionando como si fuera una carga capacitiva, es decir, está inyectando potencia reactiva, está entregando potencia reactiva a este generador síncrono. Y por último, si nos piden en el apartado 2 la tensión que tendremos en ambas máquinas, normalmente esta tensión que se pide es la tensión de línea, y aquí la tensión que nosotros hemos calculado es la tensión de fase. Por tanto, podríamos decir que la tensión de línea entre las máquinas en valor eficaz no será más que raíz de 3 veces por la tensión de fase entre las máquinas. Es decir, a mí me sale 1897,1 voltios. Esta es la tensión que tenemos entre el generador síncrono y el motor síncrono, tensión de línea. Muy bien, pues con este problema cerramos el bloque de los motores síncronos y las máquinas síncronas en general, y pasaremos en la próxima tutoría a empezar a diseñar instalaciones de baja y media tensión. Un saludo y nos vemos la próxima semana.